información. Sí, muchísimas gracias, Christopher. Era mejor que no se grabara, Christopher, por si decimos algo que no queríamos que quedara ahí en la constancia, pues ya ahora sí quedará en la constancia. No te creas, muy bien, qué bueno que ya lo podemos ver. Me dicen si sí se escucha o no el video. Ujú. ¿Sí lo están escuchando? ¿Lo están viendo, perdón? Lo estamos viendo, todavía no escuchando. Ok. Corresponde el uso de la Sí se palabra escucha. Perfecto. a Guadalupe Cobos Pacheco, Aurea Sánchez Hernández y Yesenia del Socorro Albino Sánchez en representación de la comunidad de El Bosque, Tabasco, México. También Oye, se escucha, pero Sur y Medio está como Ambiente. la pantalla fija. La representación de Conexiones Climáticas y Greenpeace ¿Está de fija México. la pantalla y no corre? O sea, no se ve el video. Buenas tardes. Ok. Somos Aurea y Yesenia, madre e hija, Ahí está, habitantes ya. de una comunidad de pescadores llamada El Bosque, en Tabasco, México. Una comunidad que está desapareciendo por el cambio climático. Estamos aquí porque en los últimos años hemos perdido casi todo. Somos lo que ustedes llaman desplazadas climáticas. Entre el 2005 y el 2020 perdimos más de 500 metros de nuestra geografía por el aumento del nivel del mar y los nortes. Primero perdimos la costa, luego... Creo que va muy rápido. Voy a bajarle la velocidad porque creo que acaban de darse cuenta que soy una mujer desesperada y que veo los videos en 1.5. Listo. del Bosque, en Tabasco, México. Una comunidad que está desapareciendo por el cambio climático. Estamos aquí porque en los últimos años hemos perdido casi todo. Somos lo que ustedes llaman desplazadas climáticas. Entre el 2005 y el 2020 perdimos más de 500 metros de nuestra geografía por el aumento del nivel del mar y los nortes. Primero perdimos la costa, luego los árboles y el poco de manglar que teníamos, e incluso los pinos que le dieron su nombre a nuestra comunidad. Y finalmente, en el 2019 perdimos la primera línea de casas. El mar ha avanzado y no retrocede. Nosotros perdimos nuestra casa en el 2022. Desde entonces mi familia y yo vivimos en una casa de lámina que tuvimos que construir en el campo de fútbol de la comunidad, sin agua potable, sin drenaje y sin electricidad suficiente para refrigerar nuestros alimentos o nuestra insulina. E incluso nuestros pozos de agua se han salado. Pero no solo hemos tenido pérdidas materiales, perdimos nuestras raíces, nuestros vecinos, los que nos hacía comunidad. Aunque tenemos un espacio provisional para la escuela de nuestros hijos, las clases son irregulares y notamos que nuestros hijos no están aprendiendo igual. No tenemos kinder y la secundaria solo tiene clases 3 días por semana. Hay niños que ya sabían leer y ahora deletrean. Mi nieta de 7 años ahora confunde las letras. Por si fuera poco, esto no ha acabado. Vivimos en un riesgo permanente de volver a ser evacuadas en cada tormenta, con mucho riesgo para nuestros niños y adultos mayores por las inundaciones y las corrientes que forman. Cuando esto sucede, salimos bajo la lluvia a albergues improvisados y con condiciones inadecuadas. Pasamos algunos días ahí y después nos obligan a volver a lo que quedan en nuestros hogares. Regresamos sin saber cuánta tierra se transformó en mar. Algunas personas han necesitado terapia por el estrés y la angustia. Los niños lloran de miedo cuando hay norte y no quieren seguir en la comunidad. El mar nos arrullaba y ahora nos despierta, nos quita el sueño. Algunas familias han tenido que rentar, pero no ha sido fácil porque somos pescadores sin ingresos fijos. Nadie ha salido del bosque por gusto. Ahí lo teníamos todo. Para las autoridades somos un problema, pero esto no es nuestra culpa. Por años intentamos pedir ayuda del gobierno. Primero para que hiciera algo para evitar la erosión de la costa y después para ser reubicadas. No sabíamos a quién acudir. No hay una ley para esto, no hay puertas que tocar. Gracias a Dios llegaron las asociaciones, nos organizamos con ellas y formamos una estrategia. En noviembre del 2022 hicimos una rueda de prensa en la comunidad para dar a conocer que lo que nos estaba pasando era consecuencia del cambio climático. Fue un grito de auxilio. Tuvimos mucha atención de la prensa local, nacional e internacional, pero
pero nada pasó. 14 días después de esto, perdimos las escuelas, la iglesia y la tercera línea de casas, incluyendo las nuestras. No hubo respuesta del gobierno hasta febrero del 2023, que un periodista le preguntó por nuestro caso en una rueda de prensa al presidente de México y dio la orden de que se nos atendiera, pero no pasó nada. En marzo de este mismo año hicimos una solicitud para un programa de vivienda social, que no es para reubicar comunidades desplazadas por cambio climático, pero fue lo único que encontramos. Así empezó el proceso formal de reubicación. Esto ha sido bueno, pero fue un milagro que nos tomaran en cuenta. Otras comunidades del país que están pasando por situaciones similares no han tenido la misma suerte y no están siendo atendidas. Aún con toda la atención que hemos tenido, el proceso ha sido difícil y lento. Ya va más de un año y todavía seguimos esperando en la incertidumbre. Algunas familias ya firmaron convenios para recibir sus casas, pero otras familias de la comunidad todavía no saben si serán reubicadas. Nos prometieron en un documento oficial que la comunidad sería reubicada a más tardar en septiembre de este año. Estamos a 4 meses y las obras no han iniciado. Van más de 7 meses sin que ninguna autoridad visite la comunidad desde que se inició el proceso de reubicación. Ya pasamos una temporada de huracanes y frentes fríos con muchas dificultades y nos preocupa que no tenemos a dónde ir. Pero el problema no termina con ser reubicados, porque nos preocupa mucho cómo vamos a vivir en un nuevo territorio, a las orillas de la ciudad de frontera, cuando somos gente de mar. Tenemos una profesión, pero no tenemos estudio. En frontera las mujeres no podemos trabajar. Uno tiene que cuidar a los hijos en la ciudad. No se puede llevar a los hijos al trabajo. Claramente las respuestas que existen las diseñó alguien en un escritorio lejos de la realidad que vive una comunidad como la nuestra. Hasta para exigir nuestros derechos hay complicaciones. Nuestra compañera Guadalupe no está aquí con nosotras porque en el Estado mexicano le negó su pasaporte. Pero no nos cansamos de exigir y de alzar la voz por nuestra comunidad y los demás pueblos que injustamente están pagando por esta crisis que no provocamos. Nuestra desesperación y urgencia es porque en 4 días empieza la temporada de huracanes en el Atlántico. Ese miedo del futuro que ustedes sienten cuando escuchan el cambio climático, nosotros lo estamos viviendo. Y hoy, ante ustedes, jueces y juezas, les pedimos que cuando piensen en el aumento del nivel del mar y de la erosión costera, cuando escuchen sobre una tormenta tropical o un huracán en el Golfo de México, piensen en nuestra comunidad, en nosotras dos y en nuestros hijos. Estamos sufriendo porque el gobierno no quiso hacer su trabajo cuando pudo actuar a tiempo. No hizo nada. Ahora la destrucción ya avanzó mucho, pero cuando esto empezó se pudo evitar mucho sufrimiento. Hoy le pedimos que hagan lo que está en su poder por nuestra comunidad y muchas otras que están viviendo lo mismo o que pronto lo vivirán. Obliguen a los gobiernos a ponerse en nuestro lugar, a que existan procesos de ayuda dignos y rápidos, a que respeten nuestros derechos humanos, a que nos escuchen. No cometan el mismo error que nuestro gobierno, hagan todo lo posible, hagan su parte en la historia de la crisis climática. Somos la primera comunidad reconocida como desplazada climática en nuestro país, pero no seremos la última. Soy Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro, Organización por la Justicia Climática, que junto a Conexiones Climáticas y Greenpeace México hemos acompañado el proceso de la comunidad del bosque. El testimonio de Áurea y Yesenia, voceras de la primera comunidad reconocida en México como desplazada climática, nos permite concluir desde el lenguaje jurídico que el cambio climático no es solo gases efecto invernadero, sino violaciones sistémicas a los derechos humanos, comenzando por la vida, la libertad, la integridad personal, la protección a la familia, la propiedad, la residencia, el desarrollo progresivo, el medio ambiente sano. Básicamente, el cambio climático compromete la doctrina de los derechos humanos. El reto hoy, en 2024, es trazar una ruta de aplicación de justicia climática que hable el lenguaje de la exigencia, el cumplimiento y la adecuación de las normas desde una visión comunitaria. Se estima que habrá 17 millones de personas en condiciones similares a las descritas por Áurea para 2050 en América Latina y el Caribe. Ahora mismo existen pueblos en condiciones equivalentes sin posibilidades de ser atendidos y reconocidos por las autoridades.
El proceso de la comunidad nos ha enseñado que el desplazamiento climático interno tiene que atenderse prioritariamente para no exacerbar la desigualdad y multiplicar las violaciones de derechos humanos. Para construir justicia climática a partir de la actual conflictividad comunitaria generada por los impactos climáticos, resulta crucial identificar los puntos básicos que el Estado mexicano pudo prevenir en el caso del bosque, más allá de la mitigación. Estos son 6. 1. Actualizar de manera coordinada los atlas nacionales y subnacionales de riesgo por fenómenos climáticos, considerando la vulnerabilidad e informar los riesgos con fundamentos científicos y soluciones de adaptación aparejadas. Accionar una política climática ejecutable de adaptación al cambio climático que incorpore el desplazamiento interno como un tema prioritario, distinguiendo entre fenómenos climáticos repentinos y los de evolución lenta, para atender cada supuesto bajo parámetros adecuados. 3. En casos de fenómenos climáticos de evolución lenta como la erosión costera y el aumento del nivel del mar, asegurar la reubicación planificada que garantice la participación de toda la comunidad, especialmente de mujeres y jóvenes, en todas las etapas del proceso, porque es la única forma de garantizar los derechos humanos para generaciones presentes y futuras. 4. Establecer un protocolo de coordinación entre autoridades nacionales y subnacionales para el desplazamiento forzoso, designando a una autoridad responsable que coordine al resto para evitar incertidumbre a la comunidad. 5. Redefinir el estándar de refugios temporales para responder a fenómenos de mayor intensidad y duración. Y 6. Abrir vías de justicia climática inmediata para resolver casos específicos de violación de derechos humanos durante y después del proceso. Si me lo permite, finalizo en 30 segundos. No hay justicia social sin justicia climática. Por tanto, no hay forma de atender el artículo 1.1 de la Convención sin reconocer la emergencia climática y su impacto en los derechos humanos. Ante la incertidumbre que enfrentan las comunidades vulnerables y las generaciones más jóvenes, una opinión consultiva puede trazar un plan que nos permita construir el lenguaje de la justicia climática basándonos en las experiencias comunitarias. Lo interamericano debe servir a lo comunitario. La justicia climática se construye desde las comunidades. Solo así estaremos en tiempo de frenar la crisis climática. Muchas gracias. Quisiera nombrar de manera muy especial a la señora Aurea Sánchez Hernández de la Comunidad del Bosque por su testimonio sobre la situación, el impacto de la crecida de las aguas para una comunidad costera. Muchas gracias por ese testimonio. Me quedo con una frase en el sentido de que la justicia climática se construye desde las comunidades. Y lo que surge de escucharlos y de escuchar participantes anteriores es que en cierto sentido esto requiere de una renovación de contrato social, de cómo entendemos relaciones de una forma muy, muy profunda. Pues al igual que la mesa anterior, normalmente en las opiniones consultivas, pues recibimos conceptos, argumentos, pero es que estas dos mesas han sido de experiencias, vivencias, testimonios muy ricos, sufrimientos, anhelos, sueños, y bueno, me solidarizo pues con todas sus angustias, con todos sus anhelos, con todas sus preocupaciones. Muchas gracias por compartirlas. Nora Cabrera decía, no hay justicia social sin justicia climática. Y bueno, en este sentido, cuando hacían referencia a la necesidad de los planes de reubicación justa, planificada y digna, ¿no? Así le llaman para personas desplazadas de manera forzada por causa de cambio climático. Al mismo tiempo nos decían que era necesario tomar en cuenta factores, ¿no? Diversos factores sociales, económicos, culturales, demográficos, y hablaban de 6 aspectos, ¿no? Y el último de ellos es abrir vías de justicia climática
a casos específicos. ¿A qué se refieren? ¿Podría profundizar un poquito más en ello? Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. En esta parte de abrir espacios o puertas, como lo llama Aurea, a la justicia climática, es entender que la urgencia con la que se tiene que actuar cuando estamos ante condiciones como la de la comunidad del bosque, un litigio climático de derechos humanos es algo que es largo y que no permite enfrentar a la realidad que ya están enfrentando día con día. Y que en muchas ocasiones lo que se requiere es una articulación por parte del Poder Ejecutivo en donde resuelva de manera específica esa problemática, pero que al mismo tiempo tiene que ir de la mano con que el acceso a la justicia en sede jurisdiccional sea mucho más rápida. Y esto sí tiene implicaciones en los mecanismos, por ejemplo, en el mecanismo del juicio de amparo en el caso de México, tendría que tener un efecto mucho más inmediato para poder responder a estas necesidades y solamente entendiendo, por ejemplo, que la carga de la prueba debe ser reversible o entendiendo que el estándar de prueba de inicio para la concesión de una suspensión provisional o definitiva no tiene que ser tan alta, tendrían que cambiar bajo el esquema de acceso a la justicia en casos de crisis climática, porque si no, no hay forma de reacción. Eso es un poco el tema de abrir estas ventanillas de justicia climática, es en dos vertientes. Sí, lo que tiene que ver con la modificación de una política pública enfocada en crisis climática y este tipo de realidades, pero también hablar de acceso a la justicia de manera específica y los estándares que están cambiando. Rompiendo un poco el protocolo, Presidenta, si nos autoriza doña Aurea y si su hija está dispuesta pues a hablar a nombre de todas las jóvenes mujeres desplazadas climáticas, no sé si es posible y si gusta y si quisiera. Brevemente, por favor, por razones de tiempo. Brevemente. Muchas gracias por el espacio. Más que nada, en mi experiencia, lo que ha pasado en nuestra comunidad, yo soy una madre joven, tengo 23 años, tengo 2 hijos. Una de mis hijas, que está en primer grado de primaria, ella ya se sabía el abecedero completo, ya empezaba a deletrear. Entonces, cuando ella ingresa a primer grado de primaria, ya no hay primaria. O sea, se la llevó el mar completamente. No tuvo ese privilegio como yo de estudiar ahí. En esa escuela teníamos desayunos escolares, almuerzos escolares. Entonces, en una entrevista que me hicieron, cuando todavía quedaba un poco de esos desayunos escolares, yo les dije que me hubiera gustado que así como yo desayuné en ese desayuno escolar, mi hija lo hubiera hecho, o mi hijo también. Desgraciadamente no se pudo, porque el cambio climático ha sido tan drástico que nos ha tocado que nosotros teníamos seguro que de tal mes a tal mes no hay norte, no hay tiempo malo, no hay nada, y de tal tiempo a tal tiempo vienen las tormentas tropicales y todo eso. Y ahora ha sido todo el año. O sea, si hay tiempo malo, nosotros no tenemos economía. ¿Por qué? Porque el tiempo malo no deja salir a nuestros esposos pescadores, porque nosotros vivimos 100% de la pesca. Entonces, el clima ha cambiado tan drástico que ya todo el año hay nortes, hay tiempo malo, hay lluvias. Entonces, no ha permitido que nuestros esposos trabajen. Aparte de eso, muchas de las personas que sus casas las perdieron completamente como nosotros, tuvimos que evacuar y rentar en otros lugares donde para nosotros no hay trabajo porque somos pescadores, no somos gente de ciudad y nos ha costado mucho trabajo adaptarnos el poco tiempo que llevamos en la ciudad. Hemos tenido que estar viajando desde una ciudad hasta nuestra comunidad las veces que se pueda trabajar.
Nuestros niños tienen que viajar desde la ciudad hasta la comunidad para poder tomar clases y no siempre las hay, porque cuando llueve no se puede tener lluvia porque solo es un pequeño, un techado para taparles la sombra y ellos toman clases a la orilla del río. Entonces no siempre se puede tomar clases, no es un avance, han retrocedido muchos niños que ya van a pasar a secundaria, no saben lo que deberían de saber por el estado en el que estamos. Teníamos clínicas, teníamos donde practicar deporte, teníamos las escuelas, las secundarias, los preescolares, no tenemos absolutamente nada, todo se lo ha llevado el mar, todo, y nadie de nuestro país se ha acercado a ver lo que ha pasado. Nos han evacuado y nos han tratado pésimo. No es por gusto que nosotros salimos y evacuamos nuestro lugar, es por necesidad. Hemos tenido que salir bajo la lluvia cuando se une el mar con el río, descalzos, con las piedras, sacando a nuestros adultos mayores, y esto no es culpa nuestra y no es justo que no nos hagan caso, que no nos ayuden. No hemos recibido ayuda de ninguna autoridad, ni federal ni estatal, de ningún tipo. Y todo el tiempo que ha transcurrido esto, los únicos que nos han apoyado han sido las asociaciones. No es justo que no haya una ley para estos casos. Entonces, lo que nosotros queremos, que se tome en cuenta lo que nosotros hemos vivido para que haya una ley, una puerta donde las demás comunidades puedan tocar y no tengan que atravesar todo esto. Y les voy a contar algo así muy rápido. Yo tuve que salir de mi comunidad mucho antes de que se cayera la casa de mi mamá. Y les voy a contar por qué. De mi casa, el mar estaba muy cerca. Entonces, había momentos que las olas sonaban horribles. A medianoche, mi hija de 7 años se levantaba gritando: mamá, yo no puedo estar aquí, yo ya me quiero ir. Una ola nos va a llevar y aquí nos vamos a morir. ¿Se imaginan cómo me sentía yo al no poder controlar a mi hija, lo que estaba pasando, porque tampoco era culpa mía? Intentamos salir de ahí, pero no pudimos. Tuvimos que volver a regresar porque nosotros somos 100% pescadores. Vivimos de la pesca. Entonces, se ha tomado en cuenta lo de la reubicación, pero no se ha tomado en cuenta de qué vamos a vivir. Nos están llevando a la ciudad donde ahí no hay pesca. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias por compartirlo, por tu testimonio, porque hablas también a nombre de toda tu comunidad, de las jóvenes, mujeres desplazadas, todos y todas los desplazados, las desplazadas climáticas. Muchas gracias a usted. Muchas gracias y a tu señora madre por estar en esta audiencia. Después de ver esto, me gustaría escuchar algunas reflexiones de ustedes como abogadas o abogados en formación. ¿Qué, qué es lo que qué es lo que les mueve? ¿Qué es lo que identifican como puntos relevantes en términos de justicia climática? Y también, ¿qué es lo que les llama la atención sobre lo que se ha construido en relación con las acciones legales asociadas a la crisis climática? No sé si alguien quisiera compartir. Creo que podemos preguntar de manera específica, así aleatoriamente, Nora, si quieres. No, si alguien quisiera compartir, muchas gracias, muchas gracias por la opción, Giselle, pero me gustaría saber si alguien quisiera compartir, si le movió algo, cuál es
su percepción. Vero, por acá. Quería decir algo. Adelante, Laura. Y después Vero. Mm, 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 Bueno, Creo que se está cortando un pues, poco, Laura. Se está cortando un poco. realmente es un, Mientras resuelve Laura lo de su internet, no sé si Vero, que Verónica, que estabas también levantando la mano, quieras compartir algo. Hola, buenas tardes. Yo ya he tenido la oportunidad de ver el video y de escucharlos y cada vez que los escucho se me sigue moviendo todo, ¿no? Toda esta injusticia y todo lo que tuvieron que pasar las comunidades y la valentía que tienen de presentarse y de contar todo lo que pasaron. Eh, yo ya escuché después que cómo se resolvió este tema del bosque y bueno, da gusto saber que fueron reubicados, pero siguen quedando muchos pendientes, ¿no? Y cómo puede servir este caso de litigio justo estratégico para las demás comunidades. Es bien interesante. Muchas gracias, Vero. Danaí, Hola, mucho gusto a todas y todos. A mí me llamó la atención de este caso que finalmente cuestiones que uno puede asociar a, a elementos ambientales o factores ambientales en realidad afectan la vida completa de las comunidades, como la joven destacaba que su comunidad es pescadora. Entonces los reubican a la ciudad y por tanto quedan sin una fuente de ingresos. Y también me llama mucho la atención cómo el derecho muchas veces llega tarde. Eh, Finalmente tiene como una acción reactiva más que preventiva. Sobre todo en temas climáticos, veo que ese era un poco el llamado de esta comunidad, de que otras comunidades no tuvieran que pasar por eso. Esos dos elementos me gustaría destacar. muchas gracias. Creo que Rocío también tenía un comentario. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, sí, también me pareció interesante identificar que ante este tipo de situaciones, pues el Estado, en este caso, pues al parecer no tenía una forma de cómo abordar adecuadamente esta situación. Por ejemplo, yo soy de Perú, entonces sí me genera un poco de dudas de cómo va a ser el abordaje respecto a este tipo de situaciones que por ejemplo entiendo que en mi país no ha pasado algo similar como tal, pero sí me genera bastante incertidumbre pues esta preparación y como dijo la compañera, pues se nota bastante el abordaje reactivo, más no preventivo, entonces no hay como toda esta disposición de medidas que se puedan hacer para abordar este tipo de situaciones. Y también sí, pues me generó bastante preocupación en el hecho de que pues en estos casos las personas pues están perdiendo sus medios de subsistencia, como mencionaba el tema de la hija de la persona que comentó pues su testimonio, mencionaba pues que su hija ya no podía estudiar, entonces ya estamos hablando de temas bastante densos donde pues se está afectando el desarrollo de la vida de las personas. Muchas gracias por compartir. Creo que ya no había nadie más porque quisiera compartir algo o alguien más quiere compartir algo o no. Perfecto. Bueno, yo quería empezar precisamente por esta parte de que pudiera tener la oportunidad de poder escuchar
la testimonial de una comunidad que ya le llegó la crisis climática y arrasó con todo, ¿no? Con su geografía, con su geografía completa, ¿no? Para que desde ahí podamos darnos cuenta de algo que se empezaba a decir o se empieza a decir, que está asociado mucho con la justicia climática, pero que es necesario construirlo desde las vivencias de las comunidades. Y es que el tema de la crisis climática no es solo un tema de un conflicto ambiental. Sí, empieza violando el derecho a un medio ambiente sano, sobre todo en su vertiente de clima seguro y estable. Pero una vez que esto sucede, empieza una violación sistémica a todos los derechos. Derecho a la vida digna, al desarrollo progresivo, a la alimentación, al agua, a la salud. Es básicamente un tema de revolución de los derechos humanos. Y ya escuchaba, desde que empieza el litigio climático, empezamos a escuchar el litigio climático es una revolución de derechos humanos. Vamos a ver más casos asociados a temas de mitigación, a temas de adaptación, a temas de pérdidas y daños. Pero conforme han ido pasando los años, conforme han ido aumentando la cantidad de casos, nos hemos ido dando cuenta de a qué es a lo que se refería la literatura cuando hablaban de revolución de derechos humanos. Y es que en un sentido real y en un sentido metafórico es eso. Es una forma de entender que si la crisis climática sigue aumentando, el tipo de violaciones sistémicas a los derechos se vuelve exponencial. Y también hay otro punto muy importante que podemos retomar de estas testimoniales, que es cómo los derechos se vuelven regresivos. En términos de lo que habíamos entendido por la construcción de la doctrina de derechos humanos, es que siempre había un desarrollo progresivo, ¿no? Y que dependía de los estados ese desarrollo progresivo de los derechos, la forma en la que íbamos a poder cada vez garantizar más derechos, la forma en la que se iban a poder proteger esos derechos que ya se habían reconocido en muchas constituciones en el contexto de estas democracias constitucionales. Pero, ¿qué es lo que nos damos cuenta con estas testimoniales, con la forma en la que se llevan en la realidad estos casos en el territorio? Que realmente esos derechos que ya habían estado garantizados para algunas personas de estas comunidades ya de por sí vulnerables, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, de repente, cuando empezamos a ver cómo la crisis climática, por un problema de fenómenos asociados a ella, como la erosión costera y el aumento del nivel del mar, ¿qué implicación es la que tiene? Que si ya había tenido acceso a una escuela, ahora los hijos no tienen acceso a esa misma escuela. O la seguridad alimentaria con la que antes se podía vivir en una comunidad como esta, asociada al mar, a la pesca, a los suelos mismos, pues de repente, cuando llega y arrasa la crisis climática, esos derechos básicamente no están ahí. Y entonces, y no solamente no están ahí, sino que fueron regresivos en términos de lo que una comunidad había tenido estos accesos. Y eso es un punto que me parece muy importante como tomar en cuenta cuando hablamos de una construcción de un litigio, sobre todo cuando hablamos de una construcción de un litigio de una comunidad ya impactada por la crisis climática, porque hay que concebirla también como un litigio de derechos humanos asociados con la crisis climática. Y aquí es donde seguramente ya han empezado a ver en el curso cómo los litigios climáticos empiezan sobre todo hablando mucho de temas de mitigación, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y estas líneas de grandes casos que han sido emblemáticos y muy importantes para obligar a los países a tener políticas más ambiciosas de reducción de emisiones.
Pero también conforme ha ido pasando los años, conforme hemos ido aumentando en la temperatura de la Tierra, pues ya nos damos cuenta que no nada más es un tema futuro y las obligaciones de los estados de mitigación en términos del Acuerdo de París y sus propias políticas nacionales de reducción de emisiones, sino que ya hay impactos y que muchas veces esos impactos están asociados con omisiones de una política nacional de adaptación al cambio climático. Y aquí me parece importante, hablando un lenguaje regional o un lenguaje hasta global, como en el Acuerdo de París, por ejemplo, hay 3 obligaciones que nacen del Acuerdo de París. No es únicamente el tema de reducción de emisiones, que ese es muy importante. No aumentar más de 1.5 grados, 2 grados centígrados, y para ello reducir la cantidad de emisiones de gases efecto invernadero de origen antropogénico, que es como sobre lo que se ha versado mucho la conversación. Pero también hay obligaciones de políticas de adaptación al nuevo clima, y también tenemos metas de financiamientos, y son obligaciones que también existen y que necesitamos recordarlos en términos de justicia climática. Entonces, dicho esto, en estas obligaciones o en estas grandes obligaciones, hay una cosa que es importante ver. Por ejemplo, en este caso que les presentaba, cuando el caso del bosque inicia, México no tenía, bueno, aún no tiene una política nacional ejecutable, una política que está en construcción, pero todavía no existe una política de adaptación. Y entonces, ¿cuál es uno de los elementos importantes, medulares de una política de adaptación? Es precisamente analizar los riesgos en los que se encuentran las comunidades para evaluar de qué forma van a poderle hacer frente a esos retos de una forma resiliente. Y entonces, ¿qué pasa cuando un estado pues no ha cumplido con eso? Un estado que no ha hecho esa política y no ha tomado medidas de adaptación para que comunidades como la del bosque puedan enfrentarlo. Pues aquí hay una actualización de una omisión del estado, que hace que sea más lineal que el bosque pueda reclamar del estado que tenga que hacerse cargo de una relocalización, porque cuando el bosque le llegó el aumento del nivel del mar, pues obviamente el Estado no había hecho absolutamente nada. Y tenemos una omisión por parte del Estado de la generación de una política de adaptación. ¿Quién tiene la responsabilidad de reubicar o relocalizar a una comunidad como esta, que se sabía que estaba en riesgo por crisis climática, que la asociación en términos de ciencia climática está asociada con erosión costera y aumento del nivel del mar? Es asumir la responsabilidad de la reubicación. Y esta comunidad que se ha mantenido como comunidad, poderla reubicar a un nuevo territorio. Y aquí hay muchos debates en relación con quienes tienen las grandes responsabilidades de reducción de emisiones, quién fueron los causantes en términos de aumento del nivel del mar, que no es lo mismo que erosión costera, por temas de ciencia de la atribución, ¿no? Que es un tema muy importante cuando hablamos de crisis climática. Sin embargo, cuando tienes una omisión de este tipo, y por ahí escuchaba a una compañera creo que era de Perú, que decía de qué forma iba a enfrentarlo, sí hay una forma de poder encontrar un tema de un nexo que nos permite establecer quién es el responsable y quién tiene que reparar. ¿Qué fue el caso del bosque? En el caso del bosque, que es un procedimiento que más bien se ha llevado hasta el momento por la vía administrativa, a través de la presentación del caso ante una autoridad que, si bien no tiene un programa específico de reubicación por crisis climática, tiene un programa de vivienda social, en donde si se revisa en términos de un análisis de derechos vulnerados, el primero y uno muy evidente es el derecho a la vivienda.
Entonces, si el Estado mexicano ya tiene un programa en donde tiene recursos para poderlos asignar, con una perspectiva de justicia climática, es posible que la autoridad pueda reubicar a la comunidad bajo esa partida presupuestaria que tiene de ese programa. Entonces, lo que pasa con el caso del bosque es que se presenta como comunidad en escrito para que se les reubique en términos de ese programa de vivienda. El año pasado, como Vero ya adelantaba, se reubica la comunidad del bosque en un nuevo territorio. Actualmente hay 51 familias que tienen sus casas, hay familias que quedaron fuera y ahora estamos siguiendo procesos administrativos, sabiendo que si no se da respuesta tendrán que ser procesos de litigio en vía de amparo para poder conseguir la reubicación de las familias que quedaron fuera. Pero en este ínter hay muchas otras preguntas. ¿Qué pasa con los daños ya generados? ¿Qué pasa con las violaciones de derechos que tienen que ver con pérdida de identidad, con los daños sistémicos y lo que tuvieron que vivir durante todo este tiempo, con esos daños que terminan siendo daños y que tenemos que verlos desde un lugar en donde la comunidad del bosque nos permite abrir los ojos de ese lugar en donde podemos estar todas y todos en momentos diferentes de la historia, en diferentes problemáticas asociadas con la crisis climática. ¿Y eso cómo se tiene que ver? ¿Con qué lentes? Y desde ahí pensar también el tema de la mitigación. Y entonces ahora, después de haber visto cómo el derecho, cuando hablamos de crisis climática, tiene que ver con derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos y ambientales. Tiene que ver con absolutamente todos los derechos. Creo que es importante desde ahí partir para hablar de la importancia también de la mitigación y de intentar la mitigación siempre, siempre, siempre. Y entonces ahora les quiero platicar de otro caso que tiene que ver con mitigación. Y aquí, fíjense, es curioso porque antes cuando platicaba de los casos, inicialmente empezaba por caso de mitigación, primer caso de obligar al Estado mexicano a reducir emisiones de gases de efecto invernadero y a buscar una transición energética justa. Pero de repente en alguna plática o escribiendo algún texto me di cuenta, y es algo que hemos platicado mucho internamente en nuestro futuro, que cuando ya ves de cara lo que significa la crisis climática en términos de derecho, hay otra forma también de construir el litigio climático, porque cuando se empezó a construir desde la mitigación, todavía no veíamos o no sentíamos tan cerca esos efectos que los científicos ya nos habían adelantado que existirían. Y entonces ya hay una forma muy clara de entender eso que ya desde hace muchos años se perfilaba, que es la ecologización del derecho, de hablar del derecho a un medio ambiente sano como la base de todos los derechos, como la base básica para poder ejercer cualquier otro derecho, porque sin un medio, que no, ya no voy a decir medio ambiente, que el otro día escuché a alguien en una comunidad que decía, yo no quiero medio ambiente, yo quiero un ambiente completo. Y decía, claro, es un ambiente, ¿no? El derecho al ambiente sano es la base de todos los otros derechos. Y no solamente de nuestros derechos, sino de los derechos mismos del planeta del que pertenecemos y formamos todos parte del mismo ambiente. Y si lo vemos desde ahí, el tema de la mitigación y de lo que significa la mitigación, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la transición energética de utilizar petróleo y gas, dejar de hacerlo para poder tener una economía baja en carbono, en donde haya un phase out de combustibles fósiles, se vuelve fundamental. Se vuelve fundamental
porque hay que darnos cuenta de algo. Si la temperatura del planeta sigue aumentando, no habrá ni una política de adaptación suficiente, ni dinero suficiente para hacerle frente a las pérdidas y los daños. Y entonces, pues claro que es muy importante seguir hablando de transición energética justa y de hablar de estos grandes litigios de mitigación, ¿no? Y yo les quiero platicar de uno específicamente, les voy a compartir pantalla porque quiero compartir una gráfica. Que es precisamente sobre uno que presentamos sobre juventudes. Y les voy a platicar de qué fue este caso. En 2020, este fue el primer caso como emblemático que llevamos desde Nuestro Futuro, fue la razón de la existencia de la organización de Nuestro Futuro, que fue presentar 2 demandas de amparo. El amparo es el juicio por excelencia de derechos humanos que existe en México. Es un juicio como de casación para algunos otros países. Y aquí presentamos 2 juicios en 2 vías, más bien 2 juicios independientes en la misma vía, juicio de amparo. Uno firmado por más de 200 jóvenes en lo individual y otro presentado por 20 organizaciones de sociedad civil constituidas por jóvenes. Estos 2 juicios tenían el mismo acto o norma reclamada, es decir, se quejaban de lo mismo, que era que existía una reforma a una ley, que era la ley de la industria eléctrica, que en el fondo lo que significaba esa reforma era frenar la transición energética en México. ¿Por qué pasaba eso? ¿Por qué se frenaba? Porque básicamente todos los incentivos que existían en México para una transición energética justa las desaparecía la ley y únicamente le daba todo el poder a la Comisión Federal de Electricidad, que es la Comisión Nacional de Electricidad en México, para que ellos fueran quienes pudieran generar la electricidad. Pero resulta que la Comisión Federal de Electricidad aquí en México tiene mayormente plantas a base de combustibles fósiles, muchas todavía de combustóleo, otras de gas, otras de ciclo combinado. El punto es que tiene una generación de electricidad no altamente tóxica. Y todo lo que íbamos avanzando para llegar a estas metas de más renovables, porque México tiene una capacidad inmensa de energías renovables, tanto solar como eólica, pues simplemente se frenaba. La Constitución en México tiene reconocidas 2 cosas. Primero, en el artículo 4 constitucional tiene reconocido el derecho a un medio ambiente sano. En el artículo 25 constitucional tiene reconocido el principio de sustentabilidad. Y entonces, juntando estos 2 artículos, más un artículo transitorio que antes tenía la Constitución, que eran metas de avance a energías renovables, lo que decíamos es, el derecho a un medio ambiente sano en su vertiente de clima seguro tiene una garantía constitucional, que es una garantía, es una forma de poder proteger ese derecho. Y era la transición energética a fuentes renovables. ¿Por qué? Porque esto hace que puedas reducir tu cantidad de emisiones y poder adaptarte a esta nueva economía, pues baja en carbono. Presentamos estos juicios con 2 objetivos. Uno, que se pudiera establecer un estándar de interés legítimo diferente para jóvenes por el tipo de afectación que van a enfrentar en relación con la crisis climática. El otro juicio, el de las organizaciones de sociedad civil, con el objetivo de poder suspender la entrada en vigor de la norma y de poder ganar en el fondo que esa reforma a la ley era inconstitucional por estos argumentos que les comentaba. El segundo juicio de amparo, el que tiene que ver con las organizaciones de sociedad civil, se admite, nos dan la suspensión, no entra en vigor la reforma a la ley. La de los jóvenes en lo individual se desecha.
¿Qué quiere decir que se desecha? Que el juez de inicio dice, yo no puedo conocer de esto porque estos jóvenes tienen interés simple. Es decir, un joven y cualquier otra persona de la población tiene el mismo cero derecho a defenderse frente a cuestiones de crisis climática porque a todo mundo le afecta igual. Nosotros hicimos valer un argumento que es básicamente que la afectación proyectada por la ciencia sí es abismalmente diferente y tiene que ver con que nuestra quejosa más joven, que había nacido en el 2000, ahora tendrá 24 años, a la fecha de su nacimiento, 20 años después, que fue cuando presentamos el juicio, la temperatura de la Tierra habría aumentado 1.2 grados centígrados. Pero a sus 40 años, que sería para 2040, habría aumentado 1.7 o 2 grados centígrados. Hoy sabemos que para el 2025 la temperatura de la Tierra ya llegó en México a 1.5 grados centígrados. Entonces el argumento básicamente es que bajo el principio de equidad intergeneracional, las afectaciones que sufre cualquier persona de la población versus una persona joven es diferente. Y entonces el tipo de interés no es un interés simple, sino aquí en México le llamamos un interés legítimo. Y esto tiene que ver con un tema de standing, que en muchos países, pues como ustedes lo sabrán, se ha estado intentando ganar ese argumento. Se ha hecho en Alemania, en Alemania se ganó el argumento, está en Estados Unidos el caso Juliana, hay casos de equidad intergeneracional también en Colombia, y bueno, nosotros presentábamos en México. El juez de distrito, que es la primera instancia en México en sede federal, desecha la demanda. En contra de eso presentamos un recurso del cual conoce normalmente un tribunal colegiado, es decir, 3 magistrados que integran un tribunal federal. Sin embargo, nosotros dijimos, este asunto es de importancia y trascendencia y necesitamos que lo conozcan las personas que forman parte de la Suprema Corte, o sea, las ministras y los ministros. Ellos hacen suyo este caso, lo atraen de inicio y ¿qué creen? ¿Creen que lo ganamos o que lo perdimos? ¿Qué piensan? No sean tan optimistas como la reubicación que ya les conté. ¿Qué creen que pasó? ¿Lo perdieron? Lo perdimos, Cristóbal. Dicen los ministros, lo perdimos pero lo ganamos y ahorita les voy a explicar por qué. Un ministro que fue el ministro Lainez, para que vayan y lo busquen y sean fan de él, nos dice, sí tienen razón. Necesitamos establecer estándares diferenciados en términos de crisis climática, porque si no, ¿quién va a venir a defender ese clima? Seguro que es de todos. Y hasta ahora, el estándar que se ha establecido en México es que las organizaciones que defendemos temas ambientales podemos hacerlo. Pero ¿por qué una organización que es una ficción jurídica puede hacerlo y una persona impactada de forma diferenciada no puede hacerlo? Ya una vez que se confirma esto con un voto particular, que fue el mejor voto que pudimos conseguir, en un contexto político, hay que decirlo, difícil para México, porque este era un tema que era muy importante para el presidente, en donde había una presión política muy fuerte sobre la Suprema Corte Mexicana. Pues básicamente se vuelve un caso intomable para las y los ministros porque había muchísima presión política. Llevamos el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otra vez desestima el caso y dice, yo ahorita no puedo conocer de estos casos y pues simplemente no procede. ¿Y por qué digo que ganamos? Porque en el contexto de haber presentado esta demanda, se articuló un movimiento de jóvenes importante
en donde diferentes jóvenes empezaron a decir, bueno, pues yo estoy haciendo un tema de transición energética en mi comunidad, a mí me interesa el tema porque esto, yo quiero hacer tal cosa, a mí sí me importa que los combustibles fósiles se queden en el subsuelo, oigan, ¿yo qué puedo hacer? Y entonces, en torno a estos litigios, pues crece un movimiento de personas jóvenes interesadas en esto. Y eso lo quiero retomar porque eso es parte importante de lo que también es el litigio, de lo que también es el litigio climático y de lo que también significa el litigio climático, que tiene que ver con esta incidencia o esta forma de articulación colectiva que puede generarse en torno a los litigios. Y al final, cuando se han ganado los grandes procesos de límites constitucionales en muchas partes del mundo, siempre van acompañados de grandes movimientos sociales, ¿no? En este caso, socioambientales, socioculturales ambientales, ¿no? Tenemos muchos componentes que es necesario que se sigan fomentando para poder llegar realmente a articular esos grandes litigios que nos permitan hacer cambios sistémicos. Porque hay algo que es interesante que se ha ido aprendiendo en términos de litigio climático, que hay dos cosas que son importantes. Una, obviamente, es ganar los casos, pero la segunda es también tener la fuerza para que esos casos se cumplan. Y esos casos solamente se pueden cumplir si hay un factor político de fuerza y dominancia que solamente puede venir de movimientos sociales fuertes que empujen a que una determinación de ese tipo realmente se pueda cumplir. Y entonces, cuando hablamos de litigio climático, tenemos que hablar de todos estos componentes de derecho, estos componentes técnicos de planteamiento de los casos, pero también de construcción de comunidades que quieran defender esto, ¿no? Y aquí me gustaría, y con esto voy a pasar a la siguiente parte, que, bueno, a esta siguiente slide, que es precisamente darnos cuenta que hay otros tipos de litigios que podríamos llamarles climáticos, que durante mucho tiempo pues los consideramos más territoriales o ambientales, que la clave de su éxito y de lo que tenemos que aprender de ellos es que tenían una comunidad que empujaba la causa. Cuando tú tienes un conflicto territorial sobre la forma del manejo de la tierra o la conservación de un lugar, es porque sientes este tipo de conexión con ese lugar y porque hay un movimiento que lo está defendiendo y ese movimiento es la comunidad. Y entonces hay una forma en la que esa determinación jurídica hace que se proteja y que se cumpla. En términos de litigio climático y estos cambios sistémicos y esta forma en la que buscamos incidir, necesitamos también eso. Necesitamos que conforme aumentan estos números que les estoy poniendo en este slide, que me parece importante retomar, han aumentado los litigios climáticos de una forma exponencial, ¿no? Tenemos que en 1986 a 2014 había 800 a nivel mundial y solamente entre 2020 y 2022 se registraron 1,200 casos nuevos, la mayoría en Estados Unidos, pero hubo un crecimiento, ¿no? Y para 2022 ya teníamos 88 casos registrados en América Latina y 13 en África, ya teníamos casos contra petroleras, ya teníamos diferentes casos. Y ahorita estaba buscando la presentación en donde hacía la comparativa entre los reportes norteamericanos y los reportes ingleses con el reporte de la plataforma latinoamericana que precisamente encabeza AIDA, en donde podemos ver variables de números. Y creo que eso es bien importante, porque vemos estos variables de números de lo que se contabiliza en América Latina en relación con lo que se contabiliza en Estados Unidos, porque hay elementos diferentes en nuestros territorios de lo que podemos considerar también como estos litigios climáticos y esas resistencias que nos atraviesan. Y creo que eso es muy importante, porque para construir nuestros casos desde una América
del sur, desde un continente con una megadiversidad como la que tenemos, con unas problemáticas como las que tenemos, pero también con unas resistencias como las que tenemos que entender la conflictividad desde los territorios y desde las resiliencias comunitarias. Y eso muchas veces no viene desde el Acuerdo de París y cómo baja en los NDCs. Claro que eso es súper importante, es fundamental, pero la conflictividad para resolver lo que pasa en territorio y la resiliencia que ésta tiene que ver cómo se vive desde las comunidades y cómo desde ahí podemos construir estos casos. A mí me llama mucho la atención, nosotros llevamos un caso sobre conservación de mangle en medio de una zona petrolera, en donde la comunidad quiere defender los mangles que ha sembrado durante 20 años, las hectáreas que ha hecho, en contra de todo pronóstico de estar en medio de una infraestructura fósil, manteniendo esos manglares, la importancia de esos manglares. Y resulta que, por ejemplo, eso para algunos tipos de plataformas no es un litigio climático. Y yo me pregunto, si no conservamos esos manglares, si no conservamos esas selvas, entonces, ¿dónde está el primer frente para hacernos frente a la crisis climática? Creo que hay cosas que tenemos que cuestionarnos sobre de qué forma estamos entendiendo la construcción de nuestros casos. Y con eso quiero terminar para escucharles y para que podamos compartir, porque creo que la herramienta más importante que a mí me gustaría compartir para la construcción de casos en nuestros países es que podamos entender las conflictividades. Entender las conflictividades territoriales, ambientales, sociales, culturales, y sobre eso poder construir con esta perspectiva de estas grandes crisis planetarias que estamos viviendo. Porque ahí es donde podemos encontrar esas soluciones, esas resistencias y esas formas de encontrar luchas que permitan tener pequeñas, grandes victorias para enfrentar la crisis climática. Porque hay algo que en nuestro futuro estamos convencidas, que desde sociedad civil, la justicia climática solo se puede construir caso por caso. Y que esos grandes casos, que obviamente hay que elegirlos bien, nos permiten ir generando y tejiendo esas estructuras de justicia climática para llegar a reducciones de emisiones importantes, pero también hablar de las violaciones de derechos de las comunidades, para que desde ahí podamos construir políticas públicas que puedan hacerle frente a realidades. Y yo les pongo el ejemplo más claro que a mí me parece de lo que puede ser en términos de generación desde un caso jurídico, una incidencia en una política pública. Y es precisamente el tema del caso del bosque. Cuando empezamos en el caso, la Ley General de Cambio Climático mencionaba desplazamiento climático sin establecer las vías, sin establecer cómo se tenía que atender, nada más decía desplazamiento climático, quién tenía que hacerse cargo, quién sabe. Después empieza a haber reformas a la Ley General de Cambio Climático, pero lo que me parece más importante es que ahorita, en el contexto de la elaboración de la tercera contribución nacionalmente determinada, se está considerando el elemento de movilidad humana forzada como en su vertiente de desplazamiento climático interno por el caso del bosque. Y entonces el bosque lo que ha hecho a través de su resiliencia es generar mejores condiciones para las siguientes condiciones de desplazamiento que sabemos vamos a vivir, que sabemos que necesitamos una política de relocalización de comunidades de forma justa y preventiva y planificada, porque se sabe perfectamente en términos de ciencia cuáles territorios van a desaparecer. Y entonces son problemáticas que se tienen que aprender, se tienen que ir atendiendo de manera sistémica, pero que se tienen que visibilizar a través de un caso, a través de las realidades de quien está viviendo esas condiciones de injusticia en el territorio. Porque ¿cómo vamos a decirle a una persona en un territorio, oiga, fírmeme esta demanda para decirle a no sé quién que tiene que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? Y va a decir, bueno, mi problema es
que no tengo cosecha y no tengo para comer. Mi problema es que no tengo vivienda y que necesito una nueva casa. Mi problema es... Y entonces, si los estándares de interés legítimo, los tribunales no lo han querido ampliar a otro tipo de grupos y quieren que las personas realmente afectadas sean quienes tengan que hacer el caso, creo que también como abogacía nos toca entender que tenemos que atender primero las necesidades de las comunidades y que tenemos que resolver en paralelo en estos acompañamientos cuáles son esas necesidades, y por eso necesitamos entender cuáles son esas violaciones de derechos humanos que les duelen a las personas y entender que este tipo de litigios son litigios de derechos, son litigios en donde podemos encontrar de nuestras constituciones cuáles son esos derechos que se están violando. A mí sí me gusta pensar que de inicio el primer derecho, cuando ya está vinculado a un tema de crisis climática que se vulneró, porque no se hizo bien el trabajo de los estados y de las grandes empresas emisoras, fue el derecho a un medio ambiente sano. Fue un derecho a un medio ambiente sano en su vertiente de clima seguro y estable, porque si no, no estaríamos en esa condición y no tendríamos que litigar que tenemos que reducir la cantidad de emisiones. Por supuesto, sí es una primera forma en la que se vulnera. ¿Eso nos hace cambiar el estándar de derecho? Sí, desde mi punto de vista. Y no solo desde mi punto de vista, sino lo que dicen muchas personas y sobre todo lo que podemos ver a través de las comunidades, ¿no? Entonces, esa sería la herramienta o el punto que a mí me gustaría compartirles como desde la visión de cómo necesita ser un litigio comunitario, una abogacía que entienda a las comunidades para desde ahí también hacer los planteamientos y desde ahí también buscar que los juzgadores y las juzgadoras puedan resolver estos casos. Y pues muchísimas gracias por su atención durante estos minutos de monólogo. Estoy abierta por si alguien tenga algún comentario, pregunta o queja. Bueno, en primer lugar, dar las gracias, obviamente, no sé si se escucha bien. Gracias, Nora, por la gran exposición, muy interesante desde el video del principio hasta las reflexiones finales. Así que, por lo menos por mi parte, solo agradecer y dejar aquí abierto la posibilidad si es que existen algunas preguntas ya de cierre para esta sesión. Sí, yo igual me uno a los agradecimientos. Nara, creo que alguien ahí había puesto que, aunque se salía un poco del tema, ¿cuál era tu opinión de esto? Él dice, Christopher, dice, tal vez se aleja del tema, pero me genera curiosidad si crees que vale la pena comentar qué implica para la justicia climática mexicana la elección de jueces por voto popular. Es un gran tema. Estamos en una gran transición de el poder judicial en México, en donde pongo en contexto para quienes no sean abogadas o abogados mexicanos. El año pasado hubo una gran reforma constitucional a través de la cual todos los jueces de todos los niveles del Poder Judicial, tanto locales como federales, se eligen a través de voto popular. Es decir, tenemos que salir a las urnas a votar por quienes van a ser jueces, magistrados o ministras de la Suprema Corte. Y esto obviamente tiene muchísimas implicaciones. De inicio, que decir que personalmente yo estuve en contra de esta reforma porque no es una reforma que atendiera los problemas profundos de justicia en México. Y por el contrario, es un tema que afecta muchísimo la carrera judicial, que era algo que se había construido desde 1994 hasta la fecha. Yo me formé en el Poder Judicial Federal, fui secretaria actuaria durante mucho tiempo, entonces tengo obviamente un sesgo muy importante en favor del Poder Judicial Federal. Pero no solamente es un tema de unos cuantos, sino que la abogacía en México estuvo muy opuesta a esta reforma constitucional. Pero la reforma ya llegó, la reforma ya está aquí y el 1 de junio
de este año tuvimos la primera elección. ¿Qué fue lo que sucedió? Que hoy sabemos que ministros de la Suprema Corte, magistrados de disciplina, que son quienes llevan como el control del Poder Judicial Federal, básicamente todos pertenecen a el partido en el poder de la actual administración. Y pues eso tiene muchas implicaciones. Pero también yo creo que va a haber un momento de oportunidad interesante para reimaginar el tema, sobre todo específicamente de justicia climática. Esto mucho y sobre todo en temas de juzgados federales, que no todo va a estar controlado absolutamente por el mismo partido, porque como hay personas y abogados de todo, de buenos y malos en todos lados, habrá de igual manera en el Poder Judicial. Pero además, si el tema ambiental, el tema climático, se vuelve un tema relevante, se vuelve un tema que importa a muchas personas desde la visión pública, pues quizá los jueces y los magistrados tendrán que resolver de maneras diferentes este tipo de procedimientos, porque es un litigio de interés público. No creo que sea lo mismo para todos los casos, creo que para temas penales, civiles, laborales, puede haber un tema diferenciado, pero como aquí la pregunta específica es de justicia climática, creo que hay un momento importante para repensar el litigio en términos ambientales y la importancia de la construcción de movimientos que apoyen este tipo de cosas para que sea relevante para los jueces resolver de una forma u otra, que tenga un costo popular resolver en contra del medio ambiente, que tenga un costo político no resolver de tal manera que sea de beneficio para todos. Creo que ese es un primer elemento que es importante. El segundo elemento que me parece importante es que un tema que ha sido siempre un reto para los temas climáticos y ambientales es el tema de cumplimiento de las sentencias. Y un tema de cumplimiento de las sentencias por incumplimiento del poder ejecutivo muchas veces o porque las secretarías o los gobiernos estatales no hacen lo que tienen que hacer en términos de remediaciones, en términos de daños o en términos de suspender eso que los jueces dicen que suspendan. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes un cambio de modelo de justicia? Y ese cambio de modelo de justicia que tú estás impulsando como poder, como grupo, como Morena, no lo cumples. Pues estás deslegitimando tu proceso de justicia. Creo que ahí habrá alguna oportunidad importante para temas de cumplimiento. Ya lo veremos. Creo que tenemos muchas dudas. No sabemos qué vaya a pasar. El mismo Poder Judicial todavía no transita. Hasta el 1 de septiembre empiezan los nuevos jueces, magistrados, ministras, ministros. Entonces vamos a ver cómo se va construyendo, pero sí, hay un cambio de todo tipo. Hola, disculpa, no sé cómo levantar la mano, pero quería preguntar, así como hacer un comentario, algo que tú habías expuesto que me pareció súper adecuado, que fue cuando te refieres a que al fin y al cabo las afectaciones al derecho a ir a un medio ambiente libre de contaminación termina afectando a otros derechos. Y esto es algo que yo también presenté en mi tesis acá en Chile, de que al fin y al cabo los delitos ambientales son delitos pluriofensivos, porque si tú afectas el medio ambiente, también afectas, como tú dijiste, la vida, afecta el derecho a vivir una vivienda digna, a la educación. Acá en Chile tenemos, yo creo que como en todos lados de Latinoamérica, zonas de sacrificio, como lo es los casos de Quintero y Puchuncaví, en los cuales alrededor del 2018 tuvimos casos de intoxicación masiva, en los cuales alrededor de 2.000 personas en total, desde agosto hasta diciembre de ese año, cayeron con síntomas de intoxicación por respirar aire contaminado. Lamentablemente eso no se llegó a judicializar de una forma tan fuerte, incluso cuando se
llevó a ciertos ejecutivos de una de las empresas ante la justicia. En ese tiempo aún no teníamos aprobados los delitos económicos y ambientales acá en Chile, entonces cumplieron la sanción de 54 días, más o menos creo que era, o de 60 días de arresto domiciliario, o sea, con suerte. Y allí yo creo que, bueno, por ahí justo otra compañera decía, sería ideal contar con un abogado una abogada con tu perfil en nuestros tribunales ambientales de Chile, porque justo ahora estamos teniendo también un tema acá en Chile de que nuevamente se revive el proyecto minero Dominga que afecta el archipiélago de Humboldt, que es donde habitan una gran cantidad de especies marinas nativas, y la verdad es que nuestro sistema judicial ambiental está súper debilitado. Y allí es donde también entra algo como muy fuerte que tú dijiste, que sin un movimiento social fuerte no se puede llegar a mucho. Y acá en Chile lamentablemente estamos viendo que nos están pasando una retroexcavadora muy fuerte, y yo creo que sobre todo desde FIMA, que está haciendo algo, u otras ONG de abogados están intentando como hacer lo que ustedes están haciendo hace mucho tiempo en México y en otros países de Sudamérica. Eso como que quería comentar, la verdad. Como aprovechando la instancia. Muchas gracias, Cristóbal. Yo creo que la tesis que comentas es muy interesante porque es cierto, cuando afectamos al ambiente sano, afectamos absolutamente todo y eso ya cada vez está más comprobado, ¿no? O sea, cómo somos parte de esa misma biomasa y creo que en Chile tienen grandes abogadas, abogados, ambientalistas, FIMA y todas las personas que forman parte, es claro ejemplo de esos grandes formas de defensa, ¿no? Que al final es muy importante y además personas como tú, Cristóbal, pues que se sigan sumando a estas causas que son tan importantes. También por ahí hay una organización de una gran amiga que quiero mucho también de por ahí otras personas que se llama 1.5 Chile, que también hacen cosas increíbles. Creo que siempre hay formas de encontrar esos lugares correctos para seguir una lucha, ¿no? Tenemos algunas manos levantadas. Valentina Godoy. Sí, no, también reflexionar en torno a eso, a la importancia de como nosotros, futuros y abogados también, poder involucrarnos con las comunidades que hay. Yo tengo una organización que se llama Chilhue Kimun, en el que gestionamos voluntariados a una comunidad en Chiloé, que es una comunidad mapuche huilliche, en la que se enfrentaron a grandes empresas de energía eólica que se querían poner en el territorio, eh, y, y logramos contactarnos con la lonco de la comunidad, que es un símil a una presidenta de una comunidad, en la que nos invitó a su territorio porque para hacerle frente a estas empresas grandes, lo que hizo fue levantar un proyecto de un parque intercultural y nos llamó a nosotros los jóvenes a reforestar su territorio. Y que no se nos olvide, y a esto voy con involucrarnos con las comunidades. Siento que los abogados nos enfrascamos mucho como entre nosotros, pero falta en la humanidad entre nosotros, sobre todo en tiempos así, de involucrarnos más con las personas que sufren esto, como si no fuéramos nosotros. Nosotros somos el medio como para que ellos se puedan defender también. Me gusta mucho lo que dices, Valentina, porque creo que el derecho al final se ha construido como un gran lenguaje del poder, ¿no? Y que a lo que nos toca a las y los abogados es traducir eso. Y, y no solo traducirlo, sino acercarlo y hacerlo menos eso, sino más, o sea, menos un tema de dominación y más un tema de acceso. Y creo que ese es el gran reto que tenemos quienes podemos saber y conocer de las normas, es que el derecho sea un tema de acceso a la igualdad y no un tema
de dominación hacia quienes están haciendo los procesos difíciles, que es precisamente la conservación y los procesos de territorio. Entonces, muchísimas felicidades por el trabajo que hacen, muchísimas gracias por el trabajo que hacen en territorio, porque siempre cuando alguna comunidad nos dice, muchas gracias, abogados, por esto, digo, no, muchas gracias a ustedes que tienen algo que nosotros podamos defender, porque el trabajo difícil es levantarse todos los días con un calor de 45 grados o con un frío inmenso a poder hacer eso, ¿no? Entonces creo que es muy importante eso que dices, hay que hablar de los procesos de base y de lo que significa la defensa y entender que somos parte y un componente más de esa defensa del territorio. Muchas gracias. Laura. Hola, ¿me escuchan bien? Gracias. Bueno, yo quería hacer un comentario frente a lo que tú decías de que hay que tener muy en cuenta el contexto y las necesidades primarias de las comunidades antes de uno, pues, formar toda esta estrategia de litigio y hacer algo grande, sino que de primera mano es atender lo que necesita la comunidad. En ese sentido, quería preguntarte, bueno, yo soy de Colombia, claramente aquí hay millones de conflictos ambientales y yo actualmente, pues junto con un equipo de abogados en la universidad donde yo hago una maestría, estamos intentando construir un litigio estratégico para poder prohibir el fracking en nuestro país, pues en el entendido que hoy estamos en un gobierno que está promoviendo la transición energética y pues que es un poco complejo de que el Congreso que tenemos actualmente pues no está a favor de esa transición energética. En ese sentido, mi primera pregunta es cómo poder lograr adquirir la confianza de las comunidades para poder hacer ese análisis de contexto. Si bien nosotros ahorita estamos en la construcción del litigio, pues siento que también se debe crear como una estrategia para poder lograrlo y no seguir revictimizando, pues en el entendido que las características del país en el que yo vivo es no solo el conflicto socioambiental y digamos en este caso la práctica del fracking que yo les estoy comentando, sino también pues el conflicto armado que nosotros vivimos actualmente. Otro tema que me parece muy interesante, que tú mostrabas ahorita como ejemplo frente al litigio de los jóvenes, de cómo hacían esa línea de tiempo, cómo lograron identificar eso. Siento que es cómo llegaron a esa estrategia de poder mostrar que una persona que pues nace en el año 2000 a el año 2080, decías, creo que era, 2040, perdón, pues el calentamiento global iba a afectar aún más, incluso desde que nació toda su vida, ha sido violentada por el calentamiento global. Quería conocer cómo llegaron a esa estrategia tan particular. Empiezo por la última. Ese cuadro específicamente lo hizo un perito para ese juicio, que fue Sir Bob Watson, que fue a través de una pericial que estuviera enfocada a las personas demandantes de ese juicio. Sin embargo, el panel intergubernamental de expertos de cambio climático ya hace esas proyecciones y de hecho ese estudio que es público se puede consultar y habla de estas proyecciones del aumento de la temperatura de la Tierra dependiendo de escenarios de reducción de emisiones. Y este argumento de derecho al futuro que planteamos, en nuestro país sí fue que tenga conocimiento la primera vez que se plantea, pero ha habido en otros países en donde se hace estas comparativas de cómo afectaría el aumento de la temperatura de la Tierra. En Alemania, por ejemplo, también se decía cómo es esta afectación para las personas jóvenes o para la niñez. Es un tema que en el mundo en general se está debatiendo y que también forma parte de un movimiento importante, que es el movimiento de jóvenes por frenar la crisis climática, ¿no? Y desde ahí también empieza la construcción de este tipo de litigios en el contexto de grandes campañas para visibilizar el tema de crisis climática. Y creo que eso me lleva a tu siguiente pregunta de cómo construir los casos.
Creo que los casos siempre se construyen desde las necesidades y desde las campañas que pueda haber, pero sobre todo, y cuando hablamos de procesos ante comunidades, desde escuchar a la comunidad. Y para eso creo que las y los abogados tenemos que ser muy humildes en entender que necesitamos de personas antropólogas, sociólogas, politólogas, que sepan cómo entrar a este tipo de comunidades, platicar con ellos, escucharles en procesos comunitarios participativos, en donde podamos construir un caso desde lo que ellos están necesitando, no desde lo que uno se construye como esa necesidad de ese gran litigio. Creo que es importante siempre tener en mente qué es lo que quieres litigar, cómo lo quieres litigar, qué es lo que quieres ganar, cuáles son tus objetivos, cuáles son estas reparaciones. En mi experiencia, cuando llegas a las comunidades te das cuenta que sí hay una línea entre lo que tú habías pensado, pero que lo más importante es lo que las comunidades te lo dicen muy claro, ¿no? A mí siempre, yo siempre recuerdo mucho que en el caso del bosque específicamente, cuando se veía como algo que por dónde empiezas, o sea, qué es lo que se pierde cuando se pierde todo, cuáles son esos derechos por los que hay que empezar a construir cuando el desplazamiento climático ni está regulado, ni se sabe por dónde, ni hay procesos de relocalización abiertos en México. Y antes de entrarle a todos los temas de literatura, hay una pregunta que a mí personalmente, no solo profesionalmente, me cambió muchísimo. Y fue la pregunta de un niño en la comunidad que preguntó cuando fuimos, oiga, abogada, ¿no van a dejar de venir hasta que no tengamos escuela? Primero dijo, casa y escuela. Un niño que estaba identificando como las necesidades, vivienda, educación, derechos. ¿Cuál es la construcción del caso? ¿Qué es lo que necesitas resolver? Pues la violación de esos derechos. Entonces, a veces, más que cómo entramos, es qué preguntas hacemos y cómo desde esas preguntas podemos construir los casos. Y esa sería como mi consejo para la construcción de ese caso que ojalá ganen, de fracking. De hecho, Colombia pues, son pioneros, tienen grandes casos, tienen bueno, eso vemos desde afuera y luego cada país lo ve diferente, ¿verdad? Pero ya internamente, pero desde afuera se ve con un buen tribunal constitucional y pues ojalá que les vaya bien con la construcción de ese caso, Laura. Ahí nos platicas cómo te fue con la prohibición del fracking, que acá también queremos hacer lo mismo. Gracias. Muchas gracias, Laura. Carolina, nos queda pendiente tu mano al alto. Hola, buenas. Bueno, en realidad es una consulta. Bueno, más que consulta es un comentario y también también es otro comentario. El primero es que me llama la atención que es algo que no se habla mucho respecto a los litigios del cambio climático. Es sobre las persecuciones que pueden haber hacia las personas que deciden ser parte de este litigio, no tan solo las personas como los defensores ambientales, sino que también los mismos abogados que muchas veces tienen una persecución por parte de por ejemplo, las grandes empresas, o al menos así se ha visto en nuestro país, por ejemplo, en Chile. Yo soy parte de un movimiento ambiental que es Modema, Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de la comuna de La Higuera. Y justamente ya ha ocurrido que si bien no se ha enmarcado el caso Dominga todavía en un litigio climático, porque es sobre un proyecto que quiere instalarse en nuestro territorio, es más bien ha ocurrido esto que tanto nosotros como defensores del territorio y también, por ejemplo, FIMA y las otras organizaciones que nos han acompañado en los juicios, hemos sido perseguidos. Y a pesar de que está el convenio de Escazú o el tratado de Escazú, todavía en nuestro país al menos el protocolo no está completo, o sea, en el sentido de que no está el reglamento vigente y solamente está en ciertos lugares o en ciertas regiones, como en la región de Los Ríos, a propósito de que pasó con Julia Chuñil, que se está activando. Entonces me queda eso de que tal vez sería otra cara de que debería visibilizarse, más allá de la pelea que hay a nivel judicial, que también es como bien relevante.
pero también por este otro lado, la persecución que hay y las amenazas y todo el estrés y que van años y años y años, porque tan solo, por ejemplo, en la comuna en la que vivo, llevamos más de 10 años con el caso de Dominga y si sumamos también lo que fue las termoeléctricas en el año 2006, ya llevamos más de 20 años en donde hemos tenido que estar constantemente bajo amenaza, ante esta incertidumbre, de no saber qué es lo que va a ocurrir el día de mañana y creo que es algo que se ha visibilizado muy poco. Eso quería como comentar. Y lo otro, también para mis pares que son chilenos, les recomiendo también, bueno, además de FIMA, seguir a la abogada Alejandra Donoso, quien es una de también de las abogadas que ha dado cara, por así decirlo, en el caso de Dominga y que la verdad a mí es uno de los ejemplos a seguir, porque además ella es una de las pocas abogadas en terreno. Ella va al territorio, conoce el territorio, trabaja con las comunidades, constantemente está conectada con nosotros y eso también hace que al estar en tribunales, en los alegatos, tenga una mayor fuerza o pasión en los argumentos jurídicos. Eso quería comentar. Primero, Caro, tengo que decir que te abrazo mucho por esos procesos de persecución, ¿no? Que además de difíciles son dolorosos, ¿no? Creo que no puede haber como una comparativa a eso y a esos sentimientos y no solo sentimientos, sino ese nivel de vulneración personal que se puede sentir ante eso. Y creo que es la realidad de tu comunidad y de otras muchas comunidades en toda la región, ¿no? Al final defender la vida con la vida, básicamente. Y creo que eso es algo por lo que vamos a estar agradecidas todas las personas que defienden por la vida. Y te abrazo muchísimo y es una realidad. Creo que, como dices, el acuerdo de Escazú está ahí, pero está lejos de poderse implementar ante realidades muy violentas, ante una violencia que cada vez crece más, que es parte del mismo problema, ¿no? Es como un círculo vicioso, porque la crisis climática es problema de un ciclo de violencias en donde los sistemas extractivistas que son violentos han hecho que estemos en esta situación y que se tenga que defender de esta forma el territorio y el territorio sufre violencias, entonces es un ciclo interminable y solo te puedo decir que te abrazo mucho, que es lo que también pasa por acá y que tienes toda la razón, que es algo bien importante para ponerlo en el centro y que eso es mucho a lo que yo me refiero cuando digo construir los casos desde las resistencias comunitarias, es entender esas realidades, entender que en algunas ocasiones no se puede tener un caso porque no hay condiciones de seguridad para las personas, que en muchas ocasiones hay que resolver temas primero comunitarios antes de hablar de estos casos y que por eso es tan importante estas dos vertientes, que las comunidades presenten sus casos, pero también abran nuevos estándares para llevar estos casos sin tanta exposición para quienes están en esos territorios. Esto que me dices de esta abogada me parece increíble porque creo que es la única forma de ser una buena abogada en estos temas. Tienes que ser una abogada que vaya a los territorios, que viva el territorio, aunque nunca va a ser lo mismo que las comunidades que están en resistencia, ¿no? Entonces, em, creo que ahí hay una combinación como de todo y pues sí, o sea, seguir intentándolo hasta no perder la humanidad, ¿no? Porque creo que eso es súper importante, seguir intentando. Y ahí hay un tema jurídico interesante a quien le interese, los famosos SLAPs, que son las nuevas demandas estas de las empresas, ahora están demandando por daños a quienes llevan este tipo de casos. Un ejemplo claro fue el de Greenpeace hace poco, donde los están condenando hasta en términos económicos por haber frenado un gasoducto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están también estas otras modalidades jurídicas de SLAPs que también si tienen interés les invito a que conozcan un poco más. Muchísimas gracias, Nora, por la respuesta. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron sus preguntas. Nos
nos extendimos un poquito de la planificación original, pero ha merecido mucho la pena porque ha estado muy interesante la conversación. Si no hay más intervenciones o más consultas, solo reiterar los agradecimientos. Realmente estuvo muy interesante la sesión, al igual que la primera. De seguro la tercera también lo va a hacer así. Gracias por asistir a nuestros estudiantes y nos veremos en la próxima sesión ya final de este ciclo de herramientas para el litigio climático. Me despido entonces, que tengan regreso a casa, buen descanso y nos estaremos viendo próximamente. Muchísimas gracias, Nora. Ha sido un verdadero honor tenerte acá. Gracias. Así es. Muchas gracias, Muchas Nora. gracias. Chao. Gracias a ustedes. Un abrazote, Giselle. Un abrazote, Erika. A todos. Un abrazo. Bye. Muchas gracias, que esté Chao. bien. Chao, Gracias. chao. Chao, chao. Gracias, chao.